Los invito a que nos pongamos de pie y hagamos una declaración de fe. Hoy, en el nombre de Jesucristo, voy a salir con una fe tan fuerte y tan vencedora que ninguna dificultad podrá abatirme. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Tomen asiento. Ustedes saben que nosotros podemos tener esta fe que vence al mundo. Fe que vence al mundo. ¿Y qué entendemos por mundo? Entendemos todo lo que no es el reino de Dios. Nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, pasamos a vivir en el reino de Dios. Por eso nosotros insistimos que hagas una oración de entrega y que le digas a Jesús: Señor Jesús, tú eres, vamos a hacerlo. Señor Jesús, en esta hora me entrego a ti. Yo te declaro mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros hacemos esta oración, dice la palabra que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Entonces, nosotros pasamos a ser partícipes del reino de Dios. Y cuando vivimos en el reino de Dios, vivimos con los códigos del reino de Dios. Por ejemplo, si hubiera aquí algún francés, imaginemos, ¿no? Y hay un problema y él, ¿dónde se va a refugiar? A la embajada de Francia, ¿verdad? Porque ahí él va a vivir, va a estar protegido con las leyes de su país, de su nacionalidad. Cuando nosotros somos hijos de Dios, del reino de Dios, si nos refugiamos, si obedecemos las leyes del reino de Dios, nosotros también vamos a tener prosperidad y vamos a tener la bendición que tenemos que tener por ser hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero todas estas cosas las tomamos por fe. Vamos a hablar acerca de esta fe que vence el mundo. ¿Por qué la fe? Este tema de todo este mes, feliz que creíste, que como José hablaba el jueves pasado, tenemos una gran, un gran ejemplo de la fe en María Santísima. Y esta mujer que por fe no solo alcanzó la liberación para la generación de su tiempo, sino para todos nosotros. Ella tan especial, tan única, elegida entre todas las mujeres de todos los tiempos para ser madre de Dios mismo. ¿Cómo no la vamos a tener especial, en forma especial? ¿Cómo no la vamos a considerar nosotros especial si Dios la consideró única y especial y la eligió para ser madre de su propio hijo? Pero ella recibió este milagro de la concepción sobrenatural por fe. Por fe. Ella creyó, aunque su razón no lo entendía. Y de esto se trata. Que sin fe, dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios.
Por eso Jesús criticó tanto a los fariseos. Porque, y nosotros a veces decimos, ay, los fariseos de aquella época, pero nosotros, hoy, en el 2017, podemos ser tan fariseos como los hombres de aquella época. ¿Cuándo nos transformamos en fariseos? Cuando nos basamos más en las acciones de afuera que las acciones de adentro. Porque la fe, decirle al hermano que tenés al lado, no es razonamiento. Si alguno de nosotros quiere entender intelectualmente la fe, no va a poder, porque la fe se cree con el corazón. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Y sin fe, Hebreos 11:6, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Cuándo se tiene fe? Cuando la razón te dice, por ejemplo, de esta enfermedad no hay cura, pero vos crees. Cuando tu situación económica es extremadamente difícil y vos estás contento, porque por fe sabés que vas a salir de esa situación. Cuando estás enfermo y por fe crees en tu sanación, aunque haya síntomas en tu cuerpo, decís, yo sé que me voy a sanar. Cuando hay un problema familiar que vos decís, de esto no sé cómo vamos a arreglar, pero vos en fe le crees a Dios. Y crees, aunque las cosas naturales te hablen de temor, de miedo, de desesperanza, de tristeza, y vos no entras en esa, sino que crees. La fe no es razonar. Si cada uno de nosotros trata a veces de razonar los milagros, ese milagro no llega. No llega porque no es la razón la que te lo va a explicar. Porque Dios puede hacer lo que la razón no te puede explicar. Dios puede hacer todo. ¿O hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué dice la palabra? En Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. No estamos hablando de una justicia como la entendemos, sino que nos hacemos justos porque le creemos al Señor. La fe demanda que estemos conectados con Él y con lo que Él dice. ¿Y dónde aprendemos lo que Él dice? ¿Dónde aprendemos lo que Dios dice? En la palabra. En la palabra. O en las revelaciones que el Espíritu Santo te dé a través de la oración. Necesitamos y debemos estudiar la palabra. Si no, no lo vamos a conocer. Miren, hace un tiempito decían que se iba a terminar el mundo, ¿no? ¿Escucharon alguna vez ustedes eso? Que se termina en tal año, que se termina en tal fecha, que pasa tal cosa. Y algunas personas han inclusive, leía un artículo que en Estados Unidos una persona gastó todos sus ahorros porque creía que se terminaba el mundo, en tal fecha, como había dicho. Pero el que lee la palabra sabe, por ejemplo, que eso es una mentira. ¿Porque qué dice la palabra? Que ningún hombre conoce el día y la hora. Entonces, el que conoce la palabra está tranquilo. Cuando conocemos la verdad nos hace libres.
libres de los miedos, por ejemplo, cuando tenés miedo a que te pase tal cosa, que te pase tal otra, y vivís imaginando. Todo sucede en la imaginación, y en la imaginación está ahí el enemigo contaminando tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus acciones. Creo que la palabra de Dios, creo fervientemente, segura estoy, que la palabra de Dios tiene la respuesta a todas las situaciones de nuestra vida. A todas, absolutamente a todas. Y como creyentes, nosotros tenemos que ser dedicados a instruirnos, porque es lo mejor que nos puede pasar, conocer de las cosas de Dios, conocer de lo que Dios piensa. Jeremías 31 dice que el Señor nos afirma que pondrá su ley en nuestro corazón. Y que pondrá su ley, dice así, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos la ley de Dios acá en nuestra mente y en nuestro corazón, sabemos que todo es posible, por ejemplo. Y vivir por fe es absolutamente maravilloso. Y la fe nos hace feliz. Por eso en Lucas 1 la palabra nos dice, feliz, le dice a María, feliz que creíste. Santa Isabel le dice, feliz que creíste. Y ese feliz que creíste es para todos nosotros. Cuando nosotros le creemos a Dios, somos felices. Ese es el secreto. Vieron que a veces la felicidad se busca, no sé, en las diversiones. Parece que si no te divertís, si no tenés una fiesta en la semana con vino, droga, qué sé yo, todas estas cosas que el mundo te ofrece por un ratito y después al otro día, tristeza total. Porque la felicidad verdadera viene, como dice la palabra, de creerle a Dios, de estar en paz con Él. Y la fe va más allá de creer un poquito o venir los jueves acá o ir el domingo a misa. La fe es un estilo de vida. Yo tengo que tener fe para las grandes y las pequeñas cosas. Fe para que mi matrimonio esté bien. Fe para que criar a mis hijos. Fe en la economía. Fe en la salud. Fe en las relaciones interpersonales. Fe en la comunidad. Fe. Cuando uno empieza a declarar algo en fe, eso empieza a armarse, porque la fe es la sustancia que va armando lo que acá no vemos y después pasa al mundo natural. Juan 5 dice que todo el que ha nacido de Dios, ustedes, si alguno no había nacido de Dios y esta noche hizo la oración que hicimos al principio, ha nacido de Dios. Y dice la palabra que el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Yo podría contarles millares de testimonios nuestros, de los hermanos, de la gente que he conocido. Recuerdo una vez una señora que tenía un tumor que le había comido todo el ojo, ¿no? Todo un ojo tenía, aparte tenía así físicamente también, tenía como un hueco al lado de su ojo, estaba vendada. Y
Y bueno, obviamente los médicos la habían desahuciado. Ella era una mujer joven, tenía 2 hijas pequeñas, de 8 y 9 años en ese momento, y ella fue sanada. Fue sanada. Obviamente un milagro. Y ella contaba en su testimonio que ella casi no veía, pero ella en su casa le decía a Jesús: yo sé que me vas a sanar, por eso voy a cocinar, por eso voy a coser, por eso voy a hacer todo lo que habitualmente hacía. Lo hacía por fe, aunque estaba imposibilitada físicamente. Pero el Señor aprobó esa fe y ella fue sanada. Para los médicos, para la ciencia, un imposible, pero no lo es para Dios. Y yo diría que la fe es la moneda del reino de Dios. Vieron que uno acá en el mundo, no sé, va al supermercado, llena el carrito de cosas y después cuando pasa por la caja tiene que pagar, ¿verdad? Porque si no paga, ¿dónde termina? Bueno, yo llevo esto, pero pongo esto. Es un intercambio. La fe en el reino de Dios es la moneda celestial. Si yo no le creo a Dios, si yo digo, no, vos esto no lo podés hacer, porque en mi fuerza no lo puedo hacer, entonces yo le digo a Dios, no, esto vos no lo podés hacer. No lo estoy agradando, porque para Dios nada es imposible. Dios te puede liberar de aquellas cosas que más difíciles te parecen, como un vicio, como un problema económico, como un problema en la familia, como algo que vos tenés que dar el salto. Pero ¿saben qué? Hay algo que es re importante, hay que moverse por fe. Si vos estás esperando más que los hombres o en tu propia fuerza, porque a veces no es que estamos esperando a los demás, pero si yo esto lo puedo hacer, y si no lo hago yo no se puede. Pero el Señor quiere que confiemos en Él, que nos movamos en fe, que cambiemos la mentalidad incrédula. Dice la palabra que el Señor a los incrédulos los rechaza, porque es como decirle, no hay amor en vos para solucionar lo que a mí me está pasando. Yo no te creo. Y la fe, decíamos, es esa moneda que nos alcanza todas las cosas. Pero a la vez la fe hay que ejercitarla. Por ejemplo, yo los invito a que hagamos un ejercicio acá, cada jueves. Digamos, acá, digan conmigo, acá a mi lado va a estar toda mi familia, alabándote, dándote honra y gloria a ti. Acá también va a estar todo mi vecindario, alabándote, bendiciéndote y honrándote. Ahora te pregunto, ¿quién va a invitar a esas personas? ¿Quién va a orar por esas personas? ¿Quién va a ayunar por esas personas? Esa es la fe en movimiento. ¿Se comprometen? Miren, acá hay una abuela que no me vayan a llenar de fotos ahora con lo que voy a decir, que me dio la foto de su nieto para que orara. Yo le decía a José, mira lo que es la fe, porque cada vez que abro la Biblia veo a ese jovencito. ¿Y qué hago? Bendícelo, Señor. ¿Pero qué es la fe de su abuela? La fe de su abuela. Y la fe de nosotros tiene que ser así, insistir, insistir.
creer. La fe no viene entonces de acá, viene del corazón. Cuando vieron que a veces algunas personas dicen, ay, ore por mí para que yo tenga fe. Póngame las manos para que yo tenga fe. En realidad la fe no viene así. No viene así la fe. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Por leer la palabra de Dios. Si no lo haces en tu casa, no va a surgir la fe en vos. Yo te invito a que cierres por un instante tus ojos y pienses esto. ¿Cuánto tiempo leo la palabra? ¿Cuánto tiempo miro televisión? ¿Cuánto tiempo miro el celular? ¿Cuánto tiempo leo el diario? ¿Cuánto tiempo hablo por teléfono con mis amigos, mi familia? Y yo te pido que ahora vayas a tu casa con estas preguntas y sinceramente delante del Señor te plantees. ¿Ganaste vos, Señor? ¿Es más el tiempo que estoy leyendo tu palabra que el que estoy con el celular, que el que estoy con la televisión, que el que estoy hablando por teléfono con mis amigos o con mis vecinos? ¿Es más el tiempo que estoy con vos que el tiempo que estoy con las demás personas? ¿Es más el tiempo que yo invierto en recibir la verdad que en recibir las mentiras? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Yo creo que hoy va a comenzar un nuevo capítulo en tu vida, estoy segura. Estoy segura que esta fe que tuviste de venir en este día, para los que nos están mirando en internet, es un día muy lluvioso, muy frío, pero bueno, hay muchos hermanos que vinieron acá a recibir y se van a ir con fe, se van a ir con la felicidad de creer, felices y creyendo, se van a ir así, ¿verdad? Declárenlo, amén, eso es para mi vida. Y dice Jesús en el libro, en uno de los evangelios, las cosas que yo hago, dice Jesús, las harán ustedes también, y aún mayores. Ayer en uno de los grupos de Obededón, con José le decíamos, mayor que resucitar un muerto de 4 días. ¿Quiere decir que yo puedo hacer eso? Eso dice Jesús. Y yo a veces ando con miedo. Y yo a veces ando preocupado. Y yo a veces ando agobiado. Y hay un poder, un potencial en mi vida capaz de hacer todas estas cosas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 14. A un pasaje realmente que nos da tantas enseñanzas sobre la fe. Dice que estaban en una barca, los discípulos, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a tomar desde el versículo 25, y dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Caminando sobre qué? ¿Se puede caminar sobre el mar?
en lo natural? ¿Han estado frente al mar ustedes, frente al río, en una pileta, en el agua? ¿Se puede caminar sobre? ¿Qué pasa? Bueno, Jesús caminaba sobre el agua. Y los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. ¿Qué les pasaría a ustedes y a mí? Si vemos una persona caminando en el agua, ¿qué les pasaría? ¿No se asustarían también? Yo me asustaría. ¿O no? Bueno, y dice que algunos dijeron, es un fantasma. Y se pusieron a gritar. ¡Ah! Yo me imagino el griterío que habrán armado los discípulos ahí en la barca. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo. No teman. Entonces Pedro respondió, Pedro era muy impulsivo, amaba tremendamente al Señor y creía profundamente en Él, pero era tremendamente impulsivo también. Y le dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro. Y Jesús no le hizo todo un análisis teológico en ese momento, vos no tenés fe, te vas a caer después, no sé, todas las cosas que le podría haber dicho. No, Jesús le dijo, ven. Ven. Y dice que Pedro se salió de la barca y empezó a caminar. ¿A la palabra de quién? A la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Él funcionó sobre el agua caminando. Algo absolutamente sobrenatural. Cuando decimos sobrenatural quiere decir que es sobre lo que conocemos desde nuestra razón que puede pasar. Porque, no sé, si yo tiro un objeto de acá, lo razonable es que caiga. Pero si yo hago esta acción de tirar algo y ese objeto vuela, yo voy a decir, ¿esto qué pasó? No es natural, ¿verdad? Es sobrenatural. Pero Jesús nos quiere mostrar que Dios está por sobre lo que nosotros entendemos, porque Él es el creador. Él es el Dios omnipotente, Él es el que lo puede todo. Y nosotros tenemos que dejar esta necedad de estar razonando. Si yo no lo entiendo, no puede ser. No. Yo no lo entiendo, no puede ser. Y encima nos creemos grandes doctores. Yo me imagino que Jesús y el Señor nos mirarán con los ángeles y dirán, oh, ¡qué pena! Si creyeran todos los milagros. Yo digo que los ángeles deben de estar ahí. ¡Ay! No me da trabajo ninguno. Yo estoy deseando ir a hacer lo sobrenatural, que Dios me dé la orden. Pero claro, sin la moneda, si no pagan, si no creen, si no tienen fe, no se puede. No se puede. Yo recuerdo una vez que, lo he contado algunas veces, pero a José le había salido un lunar en la pierna y ese lunar le había empezado a crecer, a cambiar de color, le picaba. Bueno, entonces nosotros empezamos a orar, estábamos re enamorados de Jesús, era nuestro primer comienzo en las cosas del Señor y habíamos escuchado de los milagros, creíamos en nuestro milagro también. Y un médico nos dijo, esas cosas no se oran, esas cosas hay que, como que nos dijo, tienen que venir al médico, operarse, bueno, y obviamente hay que ir al médico, porque la palabra también lo dice, porque también si no es necedad, pero sin dejar de entender que el Señor es el que decide cómo, y que Él tiene el poder para hacerlo de la manera que Él quiera, porque con cada situación nos va a enseñar. Y bueno, nosotros oramos, el lunar seguía ahí, fuimos al médico, pedimos un turno, nos dieron para sacárselo, el médico le dijo, esto hay que sacarlo, vengan dentro de 10 días, creo que fue que nos dijeron.
seguimos orando, fuimos y justo el médico en el momento que nos iba a atender, Dios permitió que nosotros fuéramos también para ser obedientes en las cosas. Cuando nos iba a atender, lo llaman para una emergencia y nos postergaron el turno para más adelante. Cuando seguimos orando, un día, una mañana me acuerdo, empezamos a buscar el lunar y el lunar se había ido. Se había ido y no había llegado el momento del turno con el médico. Así que Dios nos mostró que Él puede hacerlo a la forma y a la manera que Él quiera. Lo que Él necesitaba de parte de nosotros era la fe que nosotros teníamos. Sabíamos que con médico o sin médico, Dios lo iba a sanar. Y creo que eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo, que cambiemos nuestros patrones de pensamiento. Miren, cuando Pedro caminó sobre las aguas, dio, no sé si 2, 3, 4 pasos en lo sobrenatural. Y después dice la palabra que miró el viento. ¿Y qué pasó cuando miró el viento, el mar? Dijo, ¿qué hago yo acá arriba del agua? ¡Bum! Glu, glu, glu. Se fue para abajo del agua. Y Jesús lo sostuvo y lo sacó. Porque aunque te equivoques, vos y yo, por obrar por fe, ahí está Jesús para rescatarnos. Eso es lo maravilloso. Y vamos a pedirle al Señor ahora esto, para terminar, que nos enseñe a cambiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la mentalidad que nosotros tenemos determina la manera que vivimos. Si en tu pasado hubo cosas traumáticas, duras, difíciles, y vos creaste un pensamiento de tristeza, creaste un patrón de pensamiento de derrota, de no se puede, de nadie me quiere, de yo no sirvo, de yo no valgo, de víctima o de queja o no sé, o de depresión o de miedo, ese patrón de pensamiento va a condicionar tu vida. Y puede ser que pases toda tu existencia con un potencial acá adentro impresionante para vivir en victoria y vivir feliz, y llegues al final de tus días en absoluta derrota. Aún creyendo en Dios, pero sin creerle en sus promesas, porque son dos cosas diferentes. ¿Me entienden? La mentalidad de cambio a cosas nuevas te van a sacar de tu zona de comodidad. Decirle que tenés al lado, tocalo así, me parece que te están hablando a vos. Tenés que salir de tu zona de comodidad. Ay, pero estaba tan lindo. Miren, acá ustedes, todos los que estamos acá hoy salimos de la zona de comodidad, porque en un día como hoy, a los que vinieron, a los que nos están viendo en internet, no, porque a lo mejor es un día soleado, pero a los que vinimos hoy, estaba lindo para quedarse en la casita, ¿o no? Ahí en la casita, la lluviecita afuera, el frío, pero ustedes salieron de la zona de comodidad. Dale un aplauso al hermano que salió de la zona de comodidad. Y la palabra éxito, ¿qué dice? ¿Ustedes creen que el éxito es el de los artistas, de la fama? No, no. La palabra éxito está en la Biblia. Dios le dice a Josué, si obedeces, si escuchas, si cumples, si sos valiente y te esfuerzas, tendrás éxito en todas tus empresas. Dice la palabra. Y éxito tiene dos términos. Exit, que termina en T, exit, que quiere decir salida. Y to, la sílaba to, que significa hacia. Salida hacia. Eso quiere decir éxito, ¿no? Salir
de la zona de comodidad. La mentalidad de cambio significa un tiempo. ¿Vieron? Cuando manejamos ponemos un cambio para determinar la velocidad. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Vamos cambiando y nuestra velocidad va cambiando también. Y el cambio de pensamientos es fundamental. Tu pasado no puede determinar tu futuro. No puede, de ninguna manera. Yo sé que acá hay muchas personas que vivieron cosas horribles, traumáticas, abuso, violencia, golpes, abandono, vergüenza. Pero eso no tiene que, eso ya pasó. Está atrás. Hacé con tu mano así, atrás. Y saco la mano del pasado. Y me lanzo hacia adelante. Hacia adelante. Porque tus pensamientos determinan tus convicciones. Tus convicciones determinan tus sentimientos. Tus sentimientos determinan tus acciones. Tus acciones determinan tus resultados y tus resultados determinan tu vida. Estaría bueno que lo notaran. Por eso, los que están acostumbrados vienen lápiz, papel en mano, porque después te olvidas y esto es fundamental. Lo voy a repetir igualmente. Los pensamientos determinan las convicciones. Las convicciones, cuando yo estoy convencido de algo, determina lo que siento. Miren, hay veces, hoy esta tarde, mi esposo tenía que ir a hacer un socio y esta mujer lo llamó y le dice, no venga, porque llueve y tuve que poner los perros en mi casa, adentro. Y nosotros pensábamos, ¿cómo a veces un animal determina tu vida? No salgo porque no tengo con quién dejar el perro o el gato. ¿Por qué? Porque estoy enredado en lo que es y en lo que no es. Y a mí me encantan los perros, pero tenemos que aprender a cada cosa en su lugar, en lo que Dios dice, porque aparte un animal adentro de la casa no la pasa bien. No la pasa bien. Tus sentimientos determinan tus acciones y tus acciones determinan tus resultados y tus resultados determinan tu vida. Lo peor que te puede pasar es creer que va a haber cambio si no cambias cosas. Si no cambias. No puedo cambiar mi vida cambiando mi vida. Tengo que cambiar mi vida cambiando los resultados y cambiar mis resultados cambiando mis acciones y cambiando mis acciones, cambiando los sentimientos con mis convicciones y las convicciones cambiando el pensamiento. Jesús hace más de 2000 años dijo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ponete de pie y quiero decirte algo que ojalá te quede grabado en tu corazón. Los campeones, los ganadores, hacen cosas que odian a veces para obtener las cosas que aman. Si no cambias, si no transformás tu mente, tus sentimientos, tus acciones, tus resultados, por lo que Jesús dice, tu vida no va a cambiar. ¿Quién quiere que cambien favorablemente las cosas que en su vida están mal? Levanten la mano con ganas. Y haz esta declaración junto conmigo. Hoy me decido a vivir por fe. Lo que tu palabra dice, creeré. Creeré. Soy feliz
Porque creo. Creeré.